Bueno, y seguimos mientras aguardamos entonces la espera hasta el Te Deum. Estamos aquí en estudios con Liliana Varela, Guillermo Cao, historiadores, que agradecemos mucho que estén aquí. A mí me llamaba la atención, ¿no? Porque en el corte, así como nosotros muchas veces escuchamos a los políticos actuales que discuten de algunos temas, ustedes también hablaban y ¿había algún punto en el que no estaban de acuerdo en cuanto a lo que pasó, en cuanto a la historia? Lamentablemente no tenemos, si hay confrontación no la hay. Lo que sí estábamos recordando era un texto que lo que pasa en la historia, los que trabajamos de eso, es que siempre hay nuevas miradas, no necesariamente nuevos documentos, ¿no? Nuevas Claro. miradas. Y bueno, hablábamos de un libro que la verdad que pegó mucho, yo lo doy en el profesorado a los estudiantes que van a ser profesores, que es la vida diaria del soldado, ¿no? De la persona que acompañaba a San Martín, ¿no? Entonces, esas cosas, que cómo vivía el día a día, si le convenía o no le convenía, y estábamos hablando de una anécdota, ¿verdad, Guillermo? Claro. Sí, no, justo estaba comentando, porque te estaba entregando además, hacíamos intercambio de libros. De libros, muy bien. Que hemos escrito. Entonces, le comentaba que justamente cuando decíamos que sabían por qué peleaban, que no siempre estaba forzada ese reclutamiento en la guerra, de la anécdota de un negro que toma Espejo, que es el que describe el cruce de los Andes, en que justamente él se encuentra muchos años después en la pobreza y le dice que él sabía por qué peleaba y que San Martín les había leído una carta en la que decía que iban a ser condenados todos los negros a volver a trabajar las plantaciones de azúcar, ¿no? Y justamente él, cuando se enfrenta a un español, lo mata y le dice, vos querés azúcar, tenés azúcar, ¿no? Como diciendo, nosotros no nos vamos a dejar vencer. Y le decía que él sabía por qué peleaba y admiraba además a San Martín de toda la vida. Pero además, el reclutamiento de negros, San Martín lo dice, justamente pelearon muchísimo, pues sabían que llevaban la libertad a sus hermanos esclavos de otros países, ¿no? Cuando San Martín dice, tenemos que ir a liberar a Chile, tenemos que ir a liberar a Perú para vencer a los españoles en su núcleo, sabe que llevan la libertad y llevan la independencia, les hace jurar a sus oficiales en que no van en cuestión de dominar, a colonizar como hicieron los españoles, sino que van a llevar la independencia. Esa es la verdadera revolución de la independencia que celebramos hoy. El haber roto con el colonialismo, ¿sí? Hasta ese momento éramos colonia y justamente se rompe desde mayo hasta esta declaración, y por supuesto continúa con la guerra, porque la declaración no alcanza. Es la declaración de la independencia. Justamente, ¿qué significó la independencia argentina para otros países de Latinoamérica? Bueno, el reaseguro y la posibilidad de aquellos que también peleaban, ¿no es cierto? El cruce de los Andes, más que una épica solamente, es una cosa seria, ¿no? Armar un ejército para San Martín fue difícil, lo notamos en sus cartas, en su desesperación. No tenía un ejército armado, había que armarlo, y eran esos los que se hicieron soldados, ¿no? Como decía Moreno, se nace soldado. Acá estamos en revolución, el ciudadano que nace soldado, porque no tenemos otra. Es una guerra, y una guerra larga, porque no fue sencilla. Habló Guillermo de los 6 años. El 1810 es el puntapié inicial, que lo da a Buenos Aires porque es la que tiene con qué también, ¿no es cierto? Uno ahora, cuando ve para atrás, se enoja un poco con los porteños, pero San Martín la tenía muy clara. San Martín le manda una carta a Artigas en donde de paisano a paisano le dice, tenemos diferencias, pero en este momento tenemos el mismo enemigo. Esa carta nunca le llega a Artigas, pero nosotros la recuperamos. Los historiadores recuperamos eso, y al recuperar eso, las cosas no son tan blanco y negro como nos quieren hacer creer, ¿no? Las cosas tienen sus matices, y bien hecho que lo tienen. Y una cosita sola. Cuando estábamos acá entonando el himno, alguien gritó "Viva la Patria", y yo recordé enseguida una anécdota en la Casa de Tucumán, que lo hicimos hace unos cuantos años, cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de Monumentos. Sara Peña, que era la vieja directora de la Casa Histórica, nos invitó a todos los de la Comisión Nacional para hacer un homenaje a los albañiles y a todos los trabajadores que habían estado en la restauración de esa casa, ¿no? En 1940. Vinieron todos vestidos de comunión, con sus escarapelas, y si a mí me preguntaban en ese momento dónde estaba la patria, estaba ahí, estaba en ellos, con ese orgullo de haber hecho de esa casa, que es una casa que no sabemos si es la verdadera, porque es una foto, de la foto salió algo, en 1940 lo armamos, ¿no? Claro. La armamos, pero ahora, ¿quién no se emociona cuando ve
esa casa con esas panzudas columnas y recuerda a la patria, ¿no? Como pasa con el Cabildo de Buenos Aires, que dejó de ser un lugar administrativo para ser el Cabildo de la Revolución. Sin duda, es parte de nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, indiscutido, ¿no?, de la Argentina. Así es. Hablaban recién de las diferencias, que con el tiempo tienen matices y demás, pero en aquel momento, ¿dónde radicaban principalmente estas diferencias que ustedes señalaban? Las diferencias eran muchas. Principalmente lo que marcaba el litoral con Buenos Aires era un enfrentamiento de intereses económicos, pero también de intereses de conducción. Es decir, Buenos Aires se apropia de la revolución. Tiene con qué decir, ellos van a decir, éramos la capital del virreinato, van a decir, echamos a los ingleses, destituimos un virrey que era Sobremonte, que fabrican toda una historia de que huyó cobardemente, dejó la ciudad. Bueno, nombran un virrey ellos, o sea, tienen muchos antecedentes y expulsan a los ingleses en la segunda invasión o no los dejan entrar directamente y en 1810 realmente realizan la revolución en el Cabildo, que es una institución municipal. Pero además, lo que decía ella de la construcción de la historia, ¿no? Cómo se está dando esto de que nosotros, por ejemplo, preguntamos qué pasó en la Revolución de Mayo, y que no fue una revolución, fue el inicio de la revolución, porque se juró en nombre de Fernando VII y además, pero preguntamos quiénes son los diputados y por lo menos, o los integrantes de la primera junta, vamos a ver, 2 o 3 o 4, le vamos a preguntar a cualquiera, estoy hablando hasta de un niño escolar o de un adulto. Le preguntamos quiénes son los diputados firmantes del Congreso de Tucumán, del Acta de Independencia, que fue algo realmente, y creo que si saben uno, el presidente de la Prida en ese momento, que además era presidente de casualidad porque era mensual, Rotativo. No sabemos lo demás, ¿no? Y nos divertimos porque transitamos todos los días las calles, porque los diputados son desde Godoy Cruz, Oro, Uriarte, Tames, ¿Y a qué cree que se debe eso? Bueno, porque Buenos Aires escribió después la historia y se apropió de la historia, inclusive apenas se declara la independencia, se empieza a discutir la forma de gobierno, que decíamos antes, esto no solamente, me recordaba muy bien la profesora, no solamente se nombra un descendiente incaico, sino que se postula como capital, el diputado Acevedo de Catamarca, postula la capital en Cusco, es decir, no más ya alejada de Buenos Aires, alejada de la Argentina. No se hablaba de América como un país o como una confederación, por lo menos unida, América del Sur. Y se empieza a discutir justamente el traslado del Congreso a Buenos Aires. Eso opaca todas las discusiones y triunfa al final con la oposición de Córdoba, con la oposición de Salta, con Güemes, que no quería saber nada con que se vuelva a Buenos Aires, porque se sabía que Buenos Aires quería manejar esto. De hecho, en 1820 otra vez se fractura el país en 1000 pedazos con la batalla de Cepeda y bueno, se trata de reunificar. Recién hasta 1862 no hay o 1861 no hay una unificación prácticamente definitiva, ¿no? Entonces, los enfrentamientos eran muchos, intereses económicos, intereses políticos y sobre todo eso, ¿no? Económicos. Buenos Aires quería apropiarse de la aduana del puerto y bueno, el litoral competía exactamente con lo mismo y el interior no quería perder el Alto Perú, que era el mercado más importante, Bolivia, y bueno, estaban estas discusiones centrales, ¿no? Que tenían que ver con los intereses de cada uno. Días después de la declaración de la independencia hubo una enmienda que tenía que ver con el dominio extranjero. ¿Cómo fue esto? Y evidentemente, bueno, el acta es muy importante, aunque después se pierde y tenemos una copia y demás, porque habla, como decía Guillermo, de la declaración de la independencia de los países en Sudamérica. Además está escrito en idiomas de pueblos originarios, o sea que hay mucho de sudamericano y de un principio importante. La enmienda era que solamente se hablaba del dominio español y entonces, previendo esta situación, la enmienda agrega y de toda dominación extranjera. Sobre esto hay muchas interpretaciones. Una, que podíamos caer sobre todo en el dominio inglés, que era el gran, una de las posibilidades. ¿Había un peligro real en tal sentido? Lo que a mí me parece, sinceramente, es que nosotros, los historiadores, nos tenemos que poner siempre en contexto. Porque si nos ponemos ahora, si decimos que es ser liberal y tenemos la imagen de Trump, no nos va a gustar. Pero si nosotros hablamos del liberalismo como la monarquía parlamentaria más avanzada de la historia en ese momento, no nos caen tan mal los ingleses. El tema es
que bueno, hay un montón de documentos que preveían ese avance de inglés y trataban de ponerle coto. Pero después del 15, cuando San Martín se va a Chile, que ya Buenos Aires no le va a mandar el dinero que Pueyrredón le mandaba para poder salir de Mendoza, en Chile tiene que armar una logia Lautaro chilena para poder financiar la expedición al Perú. Y bueno, y ahí, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque del dinero no se habla, pero una guerra se hace con dinero, y el dinero tiene que venir de algún lado. Ya las clases altas que aportaban ya no querían aportar más, por eso era importante incluso San Martín como estrategia política trata de que sea Pueyrredón, su amigo de la logia, el que sea director supremo para que le siga mandando dinero, y no le va a mandar lo suficiente. Hay una desobediencia genial de San Martín de no mandar su ejército a reprimir a Artigas, y realmente eso le va a costar a San Martín. También la historia se revisa permanentemente y nosotros podemos tener muchas posiciones al respecto. Pero sinceramente yo creo que el peligro empezó después. El peligro de haber firmado un préstamo en 1825 para una serie de cosas que no se hicieron y se utilizaron en una guerra sobre la que tendríamos que tener 2 o 3 programas para hablar, seguramente Guillermo y yo, a pesar de que seamos lo más breve posible, porque es una guerra que trae consecuencias muy graves para América y para nosotros, para nuestro país, ¿no? Con el fusilamiento de Dorrego, con todas las cosas que después pasan y dividen otra vez a los argentinos. Así que, en rigor de verdad, el problema lamentable es que para una guerra se necesita dinero, se necesitan fusiles, se necesitan armas. San Martín armó todo prácticamente un arsenal en Mendoza con lo que podía, pero obviamente largarse después. Hay que pensar que San Martín también, nosotros hablamos de las batallas ganadas, también perdió una batalla donde perdió prácticamente su ejército. Entonces, en cancha rayada. Ustedes puntualizaban en esto de las nuevas miradas. ¿Qué le aportan justamente a un historiador, a una persona común, estas nuevas miradas, a alguien que estudie otro aspecto de la historia? ¿Puede haber un cambio en la manera de pensar, en cómo se ve un hecho concreto? Yo creo que sí, porque creo que estamos escuchando las investigaciones de la gente del interior, estamos escuchando las otras miradas, ¿eh? Entonces me parece que esas miradas de pensar en las personas comunes, en cómo tomaron ese momento histórico, me parece que ese es el clave, poner a la gente de protagonista.